que les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias allí en el Salmo número 51. Y paralelamente a este Salmo número 51 vamos a estar viendo otros salmos. Ustedes tengan allí su Biblia abierta en el Salmo 51, que lo vamos a leer luego, pero aparte vamos a estar, para aquellos que anotan, viendo el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38. Estos 4 salmos pertenecen a David y son salmos que están íntimamente ligados porque van tratando prácticamente el mismo tema. Según los estudiosos del libro de los Salmos y algunos comentarios que estaban viendo, ellos unen estos 4 salmos que les acabo de nombrar a otros 3 salmos más, que son el 102, el 130 y el 143, y les llama a estos 7 salmos, salmos de arrepentimiento. Salmos de arrepentimiento. Para los que anotan les digo, porque a lo mejor después quieren leerlos a los 7 salmos en sus casas. Es el Salmo 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Salmos de arrepentimiento. Y el 143 el último. ¿Saben? El momento en el que se escribió este salmo está allí en el encabezamiento del mismo salmo. Fíjense allí en el encabezamiento, dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esta historia de lo que sucedió cuando David luego escribió este salmo, está relatado, no lo vamos a buscar, en 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Si bien no lo vamos a leer, yo quiero refrescar un poquito esta historia, porque después de esto es que David escribe este salmo. Y lo que allí había pasado en Samuel capítulo 11 es que David empezó a cometer una serie al principio de pequeños errores que los llevaron luego a cometer grandes pecados. Él comenzó, dice ahí el pasaje ese, que era el tiempo donde los reyes salían a la guerra, pero David, en lugar de salir a la guerra y estar con su ejército y con sus generales, dice que se quedó en el palacio. El primer error de él fue que estaba desubicado. Él debió haber salido, pero se quedó. El segundo error de David es que estaba desocupado porque, claro, al no estar donde debía estar, no tenía que hacer. Dice que se levantó cayendo la tarde y andaba paseando así por su palacio, y de allí observó a una mujer que se estaba bañando. La tercera cosa que vemos en David, vemos un David descontrolado, porque David vio a esa mujer, la deseó, mandó a preguntar de quién se trataba, le dijeron que era esposa de uno de sus soldados más fieles, y sin embargo él estaba ya descontrolado y el deseo había tomado control de su vida, y fue y la tomó esa mujer y durmió con ella, se acostó con ella. La cuarta cosa que vemos en David es que después que pecó, lo vemos a él desorientado. ¿Por qué? Porque resulta que esta mujer quedó embarazada, y ahí se dio cuenta David que su pecado iba a quedar al descubierto. No era esta la primera vez que David pecaba. Ya tuvo él anteriormente problemas con alguno que otro pecado, lo encontramos en la Escritura, y él conocía a Dios y sabía cómo actuar frente al pecado. Sin embargo, vemos un David desorientado que empieza a tratar de tapar pecado con más pecado. Entonces hace que venga el esposo de esta mujer del campo de batalla y lo engaña y lo emborracha con el fin de que se acueste con su esposa. Aquí todos crean que el hijo que iba a tener era de su esposo y no de él. Pero este hombre era tan fiel que no acepta ir a su casa y gozarse con su familia mientras que el ejército estaba en el campo de batalla. No logra su objetivo David, y ¿saben qué hace David? Lo manda a matar por encargo. Y le da una carta al propio Urías Eteo, que era esposo de Betsabé, esta mujer con la que David había adulterado, donde llevaba su propia sentencia de muerte. Y David hace asesinar al esposo de esta mujer para seguir encubriendo su pecado. Y al final de esta triste historia en la vida de David, vemos un David despreocupado. Él pensó que ya estaba todo solucionado. Bueno, ya mató al esposo, ya nadie va a decir nada. Mandó a esa mujer traer y la tomó como
su esposa también, porque en esa época se tenía no solo una esposa, sino varias esposas, y él la tomó por esposa también y pensó que ya estaba todo solucionado. El último versículo de esta historia, de este pasaje de Samuel 11, dice: pero lo que David había hecho no fue agradable a Jehová. Un pequeño detalle: David se había olvidado de que Dios había visto todo, de que Dios lo sabía todo. Ahora David va a permanecer por un año ocultando su pecado, sin arrepentimiento, sin confesión, pensando que él con su maniobra de encubrimiento había logrado su objetivo. Entonces Dios va a mandarle a un profeta, Natán. Y este profeta, enviado por Dios, va a David y le empieza a relatar una historia para hacerle a David caer en cuenta de lo grave del pecado que había cometido. Y entonces le cuenta la historia, dice: había dos hombres, un rico y un pobre. El rico tenía muchas vacas, ovejas, muchos animales. El pobre había comprado una corderita con mucho esfuerzo y la había criado junto a sus hijos como si fuese un hijo más. Dice que comía de su comida, dormía en su seno, estaban prácticamente enamorados de ese animalito allí que lo habían convertido en uno más de la familia. Y dice que en un momento vino un hombre de viaje, un caminante, y en aquel tiempo era muy importante el hospedar bien a las personas. Entonces había que prepararle una comida, y dice que el hombre rico, en vez de matar uno de sus cabros, de sus cabritos, de tantos animales que tenía, fue y tomó la única ovejita de este hombre pobre que tenía ahí como una hija y la sacrificó para darle de comer a este caminante. ¿Saben? Cuando David escuchó esta historia, y saben que David, él era pastor de ovejas, y era un buen pastor, él sabía lo que era encariñarse con un animal y quererlo y darle lo mejor, se enfureció al escuchar esta historia. Y le dijo a Natán: este hombre es digno de muerte, habría que matar a ese hombre. Y lo que debe hacer ahora es pagar 4 veces el daño que ha causado. Entonces se enfureció, se indignó y bajó el martillo enjuiciando a este hombre porque le había tomado una oveja a aquel hombre pobre. Entonces Natán en ese momento lo miró y le dijo: David, Dios dice que este hombre sos vos. ¿Se imaginan el impacto que debió ser esto para David? Ese hombre sos vos. Vos tenías muchas mujeres, vos eras el rey. Dios te sacó detrás del rebaño para darte todo lo que te ha dado. Y has ido a tomar la mujer de un soldado. Ese hombre sos vos. Y sabe que David en ese momento hizo lo que durante todo ese año no había hecho. Dijo: pequé contra Jehová. Allí recién reconoció su pecado. Y se dio cuenta de que toda la maniobra que él había hecho de encubrimiento no le sirvió de nada. Y allí, cuando el profeta lo enfrentó con esta historia, él concluyó diciendo: pequé contra Jehová. Ahora, yo les quiero llevar en su imaginación algo que nos podría pasar. Imagínense que un día ustedes llegan a su casa, después de haber tenido alguna actividad intensa de deporte o de trabajo, o han venido caminando rápido un día caluroso y llegan a sus casas totalmente sedientos. ¿Ha visto cuando la lengua se pega al paladar, cuando se hace una saliva blanca y espesa en la boca porque estamos realmente que no damos más de sed y daríamos cualquier cosa por un vaso de agua? Llegamos a nuestra casa y vamos apuradísimo a la heladera, abrimos la heladera, o allí donde tenemos una agüita bien fresca, y nos encontramos con que no hay agua. Vamos a la bomba o al caño, a lo que fuere, y nos damos con que se ha cortado la electricidad y no hay agua. Y resulta que buscamos por todos lados y dice: no va a haber agua por un tiempo, unas horas, porque no hay electricidad, porque se ha terminado el agua, vas a tener que esperar. El negocio está cerrado, no puedes comprar ni una gaseosa. Y de pronto, en esa desesperación, en esa sed, ves una botella ahí en un rincón, en un lugar bien fresquito, oscuro, y está así casi llena de un líquido que le sientes el olor y no es realmente desagradable, pero cuando la llevas a la luz, miras la etiqueta y dice insecticida. Y hay así, he visto que dibujan una calavera con una cruz. O sea, el que toma esto, ven,
palma, muere. Y estás ahí y dice, pero yo tengo mucha sed, tengo un deseo tremendo de algo líquido que entre en mi boca, en mi garganta, pero allí está la etiqueta que dice que la ingestión de este producto te puede causar la muerte después de agudos dolores estomacales. Y la pregunta es esta, ¿qué haces? ¿Lo tomas o aguantas? ¿Tomarías vos insecticida para satisfacer tu deseo así de sed? ¿Alguien tomaría insecticida? Porque tengo un vasito ahí si alguno tiene sed. Bueno, la respuesta más sensata, lógicamente, es que nadie lo haría. Nadie tomaría. Ahora, yo la pregunta que me hago ahora es esta. Llevando esto al plano espiritual, ¿por qué en lo espiritual obramos de una manera totalmente diferente? ¿Por qué cuando a veces tenemos deseos o tenemos sed de algo, somos capaces de recurrir al pecado para saciar esa sed? ¿Por qué a veces los creyentes recurrimos al pecado? Y a veces no pecados livianos, recurrimos a la fornicación, recurrimos al adulterio, recurrimos a la mentira, a la murmuración, al chisme, recurrimos a veces a tener rencor en nuestro corazón y revolcarnos en el rencor y no querer perdonar, a veces en la envidia, a veces en mirar en la televisión cosas sucias que sabemos que de solo verlas es pecado, y lo hacemos porque deseamos, porque ese pecado nos da una cierta satisfacción y un placer momentáneo. Pero sin embargo la palabra de Dios tiene una etiqueta bien grande. En Romanos 6:23 que dice, la paga del pecado es muerte. Y en Gálatas 6 nos dice que el que siembra para la carne segará corrupción. Y lo que nos está diciendo es que el pecado va a traer muerte. Y la muerte implica dolor, tristeza, corrupción, algo desagradable. Va involucrado en esa palabra muerte. Yo me pregunto, ¿por qué no nos tomaríamos el insecticida y por qué sí a veces tomamos el pecado para saciar algún deseo, ya sea del corazón, de la carne o de los ojos? Y saben que yo creo que la respuesta es simple, es una cuestión de fe. Nosotros le creemos a esa etiqueta que nos dice, no tomes porque te va a hacer mal, te va a doler, te vas a morir. Y no le creemos a Dios cuando nos dice la paga del pecado es muerte. Y ustedes me dirán, sí le creo, pero cuando pecamos lo que estamos haciendo realmente es no le creemos. Porque nadie quiere la muerte. Y nadie quiere las cosas que la muerte trae consigo. ¿Sabe qué pasa? No le creemos a Dios. Dentro nuestro, ¿sabe qué decimos? No, bueno, después voy a escapar a las consecuencias del pecado. Después voy a zafar. No, Dios es bueno. Y no me va a hacer nada. No, si nadie me ve, no pasa nada. Ya lo he hecho otra vez atrás, ya he pecado antes y no ha pasado nada, así que si vuelvo a pecar no va a pasar nada. Y empezamos a llenarnos de argumentos y de cosas con las que llegamos a convencernos que podemos pecar sin consecuencias, que podemos pecar sin pagar el precio. Y yo quiero decirte, esta es una mentira, quizás la preferida de Satanás para los creyentes. Puedes pecar sin que nadie te vea. Puedes pecar sin pagar el precio. Puedes así mentir, puedes robar, puedes emborracharte, puedes drogarte, puedes fumar, puedes adulterar, puedes fornicar, puedes hacer lo que sea, hacerlo a escondidas, nadie te ve, puedes escapar después de las consecuencias. Esto es mentira. Quiero decirte que así como esa etiqueta que dice si tomas ese líquido tóxico te va a hacer mal y te puedes morir, cuando Dios dice que la paga del pecado es muerte, también está diciendo la verdad. Y es un pasaje que lo tienes que tomar en serio. Yo quiero que leamos este salmo porque David va a escribir este salmo cuando se da cuenta de su pecado y va a Dios en confesión, en arrepentimiento. Y después vamos a estar viendo, comparando con los otros salmos, vamos a estar viendo 3 puntos. Les anuncio los puntos que vamos a ver, pero ahí yo les voy a ir mostrando versículos de los otros salmos, los cuales les voy a pedir que no los busquen por una cuestión de tiempo, que abran sus oídos y los escuchen. Después yo les puedo pasar los pasajes o darle una copia del mensaje para que ustedes, si los quieren investigar personalmente, lo hagan.
Pero vamos a ver primero las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. Segundo, vamos a ver el camino del perdón. Las consecuencias del pecado, el camino del perdón. Y en tercer lugar vamos a ver el corazón del perdonado. ¿Qué pasa cuando una persona ha caído, ha pecado, ha tomado el camino correcto para encontrar el perdón? ¿Y qué pasa después? El corazón del perdonado. Vamos a mirar el Salmo 51, vamos a leer algunos versículos ahí. Así dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borras todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Hasta aquí nomás leemos y después vamos a ver repasar algunos versículos de este salmo. Lo primero que quiero ver ahora es las consecuencias del pecado. Y al mirar las consecuencias del pecado vamos a tener un mensaje bien fuerte de parte de Dios, y el mensaje es este: no peques, no peques, porque el pecado tiene consecuencias. Vamos a ir allí mirando algunos versículos, no lo busquen, yo los voy a ir citando para los que anotan, después lo pueden ver y los voy a ir leyendo. Dice el Salmo 6.2: ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. El Salmo 6.3 dice: mi alma también está turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? El Salmo 6.6 dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. El 6.7 dice: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Quiero que vayan viendo que esta es la consecuencia del pecado. El pecado trae consecuencias físicas, enfermedad, trae consecuencias emocionales, depresión, tristeza, llanto, angustia. Trae consecuencias espirituales, nos aleja de Dios. El Salmo 32.3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El Salmo 32.4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. ¿Saben? Esto pasa muchas veces con creyentes que en un tiempo uno les vio bien fructífero, bien activo, con un testimonio bien interesante, y de pronto dejaron entrar el pecado en sus vidas. Y el pecado les empezó a producir desánimo, tristeza, cansancio, y de pronto pasa lo que dice este salmo: se convirtió mi verdor en sequedad de verano, como un árbol verde, frondoso, hermoso, y de pronto uno lo ve seco, sin hojas, sin gracia. Esto hace el pecado. El pecado nos va secando, nos va arruinando. El 51.3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Saben? Cuando uno peca, a veces dice: bueno, nadie me ha visto, pero nosotros, aparte de Dios, lo sabemos. Y el pecado está siempre delante nuestro. Pasa algo y viene a la mente el pecado. Miren la historia de José con sus hermanos. Habían vendido a su hermano como esclavo, le habían mentido a su padre. Pasaron 20 años, 30 años, y el pecado seguía acusándole en sus conciencias. Y cada vez que le pasaba algo decía: esto nos pasa por lo que le hicimos a José, esto nos pasa por lo que le hicimos a José. Murió Jacob y seguían pensando en las consecuencias de su pecado.
¿Sabes? Aunque nadie lo vea, tu propia conciencia va a estar allí recordándote vez tras vez ese pecado que has cometido. Hay personas que han pasado 70 años de su pecado. La otra vez escuchaba algo así de una mujer que había cometido aborto cuando era una adolescente y tenía 70 y pico de años y la culpa no la dejaba vivir. Y seguía allí ese pecado en su corazón y en su mente acusándola. Así es el pecado. El Salmo 38:2 dice, tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. El pecado trae también la disciplina de Dios. El Salmo 38:3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. 38:4 dice, mis maldades se acumulan sobre mi cabeza como carga pesada, me abruman. ¿Sabes? El pecado se va convirtiendo en una mochila pesada que llevamos sobre nuestras espaldas, que nos cansa, que nos agobia, que nos deprime. El Salmo 38:5 dice, hieren y supuran mi llaga a causa de mi locura. El 38:6, estoy encorvado, humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. El 38:7, mis lomos están llenos de ardor, no hay nada sano en mi carne. 38:8, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. El 38:10, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor, la luz de mis ojos falta. Y aún, fíjese, el 38 dice, mis amigos y mis compañeros, el 38:11, se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. ¿Sabe? El pecado también va sacando de su lado los mejores amigos y las personas que nos quieren. Qué difícil que es estar junto a una persona que está bajo el peso del pecado, bajo la depresión del pecado, bajo las consecuencias del pecado. Ahora, he enumerado aquí una lista de todo esto que he leído para que sepamos lo que el pecado hace. A veces el pecado no obra o no actúa de manera inmediata y esto nos lleva a pensar, sí, podemos pecar, total no pasa nada. Quizás esto le pasó a Eva. Dios le había dicho, el día que comas de ese fruto vas a morir. Y Eva lo tomó, lo comió, tentada por Satanás. Y quizás vio que no se moría, ni que le agarraba un ataque de estómago, ni nada por el estilo. Le dijo quizás a Adán, come, mira, no pasa nada. Pero después vino la vergüenza, vino el temor, trataron de esconderse de Dios, fueron expulsados del huerto, comenzaron a morir físicamente. ¿Y ustedes creen que Adán y Eva, cuando pasaron por uno de los dolores más grandes, que fue la muerte de su hijo Abel, a quien su propio hermano Caín lo asesinó? ¿Imaginan lo que es el dolor para una madre y un padre de que uno de sus hijos asesine a otro de sus hijos? ¿Ustedes creen que Adán y Eva no recordaron que todo esto estaba sucediendo por no haber creído a Dios? Dios le había dicho, el día que comas de ese fruto, van a morir. Y la muerte habla de tristeza, de corrupción, de desastre en la vida. Y ellos no creyeron y comieron. Y quizás por un momento dijeron, no pasa nada. Pero después empezaron a cosechar los frutos del pecado. El fruto del pecado es muerte. Y allí vemos los resultados. ¿Saben? El pecado, escuchen bien, el pecado ensucia, el pecado esclaviza, el pecado enferma, el pecado esteriliza en el sentido espiritual, nos hace inútiles para Dios. El pecado entristece, el pecado empobrece y el pecado nos expulsa de la presencia de Dios. Tened en cuenta estas verdades que Dios nos dice aquí, porque el mensaje de Dios es claro: no recurras al pecado para satisfacer tus deseos. Busca otra cosa, busca a Dios. El segundo punto que quiero mostrarte ahora es el camino del perdón. Lo que Dios quiere es que no pequemos, pero muchos de nosotros quizás ya hemos pecado. Y muchos de nosotros quizás estamos aquí en esta tarde y ya traemos una carga de pecado sobre nuestras espaldas y sobre nuestra conciencia. Cada uno de ustedes lo sabe. Ahora, ¿cuál es el camino del perdón? Lo primero que vamos a ver 3 puntos. En el camino del perdón, el Creador es el único que nos puede ayudar. Recuerden esto, el Creador es el único que nos puede ayudar. La segunda cosa es la confesión, es una condición necesaria. Y por último, comunión es lo que necesitamos para no volver a caer. Vamos a ver, el Creador es el único que nos puede ayudar. Quiero decirte que nadie más te puede ayudar con respecto al pecado que Dios.
Yo te puedo como pastor quizás aconsejar y decirte qué puedes hacer, pero te voy a indicar el camino que te lleva a Dios. Las personas que están abrumadas por la culpa van a veces al psicólogo, y el psicólogo las puede analizar y puede tratar de ver el origen por el cual han pecado y todo eso, pero no le puede dar una solución al pecado. No lo puede hacer. Solo Dios puede dar solución al pecado. El pecado no es un problema psicológico, el problema no es un sentimiento de culpa, el problema es culpa, no sentimiento, el problema es culpa, hay culpa, es un problema más que psicológico, judicial. Hemos ofendido a nuestro Dios y a nuestro juez y tenemos un problema judicial con Dios. Y solo Él lo puede solucionar. Y yo te voy a leer unos versículos que nuevamente te pido no los busques, en donde vamos a ver cómo David en estos salmos, él buscó solamente en Dios el perdón, solamente en Dios la restauración, solamente se aferró a Jehová. Dice así el Salmo 6.1, Jehová, ahí busca a Dios, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira. El Salmo 6.2, ten misericordia de mí, Jehová, sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. El Salmo 6.4, vuélvete Jehová y libra mi alma, sálvame por tu misericordia. El Salmo 32.2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. El Salmo 32.6 dice, por esto orará a ti, a Dios, todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. El Salmo 32.10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en quién, en Jehová, los rodeará la misericordia. El Salmo 38.1 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira. El 38.21 dice, no me desampares, Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, Señor, salvación mía. Y el Salmo 51.1 que acabo de leer dice, ten misericordia de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La primera cosa que tenemos que saber que el camino del perdón es buscar a Dios, es buscar a Dios. No trates de justificarte a vos mismo. No digas, ahora voy a ir más a la iglesia, ahora voy a leer más la Biblia, ahora me voy a portar mejor. Eso no puede solucionar tu pecado. El único que puede borrar tu pecado es Dios. No son tus obras. No es que trates de culpar a otras personas de tu pecado, que te trates de autojustificar. La solución frente al pecado es buscar a Dios. Dejar todo lo demás a un lado y decidirte buscar a Dios para solucionar tu pecado. Solo Él lo puede hacer. Vos mismo no te puedes autojustificar, ni puedes hacer obras que borren tu pecado, no puedes hacer nada. Otras personas no te pueden ayudar, la iglesia no te puede ayudar. Dios te puede ayudar frente a tu pecado. Tienes un pecado, Dios quiere ayudarte y puede ayudarte, pero vos lo tienes que buscar solo a Él. Dejar de buscar en otras personas o en otras cosas, buscar a Dios. La segunda cosa, vamos a ver que la confesión es una condición necesaria. ¿Saben? Para confesar uno tiene que reconocer su pecado y después llevárselo ante Dios. Y yo quiero que mires en estos salmos cómo David confiesa su pecado. Reconoce que es un pecador, no se justifica, no dice, bueno Señor, pero la culpa fue de aquel otro que me ofendió, las culpas son de mis padres que de chico no me dieron suficiente amor, y a veces no tratan de meternos tantas excusas con respecto al pecado que nos impiden reconocer y hacer lo que David hizo cuando fue el profeta. El profeta fue, lo confrontó, le mostró, y David no se excusó, dijo, pequé contra Jehová, pequé contra Jehová. Y eso es lo que nosotros necesitamos. La confesión es eso, llegar a reconocer mi pecado delante de Dios, no culpar a otros y decir pequé contra Dios, aceptar que hemos pecado, que hemos fallado a Dios. David lo hizo. Fíjense el Salmo 32.3, dice, mientras callé, o sea, mientras no confesó su pecado, mientras trató de ocultarlo y mientras pensó que él podía solucionar su pecado con todas esas maniobras de ocultamiento, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, mientras no hubo confesión, no hubo solución. El 32.4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Ese pasaje lo pasamos, este es el anterior. Dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Aquí está, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. El 32.5 dice esto.
Dije, dice David, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Confesión. El 38:3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. David reconoce que lo que le está sucediendo no es culpa de otros, es culpa de su propio pecado. Está aceptando su pecaminosidad. El 38:4 dice, porque mis maldades se acumularon sobre mi cabeza, como carga pesada me abruman. 38:18 dice, por tanto confesaré mi maldad y me entristeceré por mi pecado. El 51:2 dice, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y fíjense que él va mirándose a sí mismo y va reconociendo que es pecador, que tiene maldad, que tiene soberbia, que tiene iniquidad, le va llamando de distintas formas. Lo cierto es que él reconoce su pecado delante de Dios sin excusas. El Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí, ¿saben? No significa que David solo había pecado contra Dios. David había pecado contra Betsabé, había pecado contra Urías Geteo, había pecado contra el pueblo de Israel, del cual él era rey, había afectado a muchas personas en su pecado y había dañado a muchas personas. Pero cuando uno se enfrenta a Dios, se da cuenta que el problema más grave del pecado es la ofensa que hacemos a Dios con nuestro pecado. No solo ofendemos a Dios y no solo dañamos a Dios, dañamos a otras personas, pero frente a lo que significa ofender al santo, al justo, al Dios creador, al juez del cielo y de la tierra, cuando vemos esta culpa delante de Dios, todo lo demás parece pequeño. Por eso David dice, contra ti, solo contra ti he pecado. Pero va confesando ahí. El Salmo 51:5 va reconociendo aún hasta su naturaleza pecaminosa, porque dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El 51:9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borras mis maldades. El 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sabe? A veces nosotros, para solucionar el pecado, decimos, voy a hacer sacrificios para Dios. Voy a ir a la iglesia, voy a leer más la Biblia, voy a orar más, voy a ofrendar más, para ver si puedo quitar ese pecado de sobre mis espaldas. Y ahora dice aquí el 51, dice, los sacrificios de Dios son estos, el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso el Señor Jesús empezó la bienaventuranza diciendo, bienaventurados los que lloran, ellos recibirán consolación. Aquellos que se entristecen por su pecado, que su corazón se quebranta al reconocer su pecado, entonces a esa persona Dios le va a perdonar. ¿Saben? Esto me recuerda una historia donde un rey en la antigüedad decidió dejar libre, por pura gracia, digamos así, a algunos de los presos que habían en la cárcel. Entonces él fue y empezó a recorrer la cárcel y ver a cada preso. Los presos sabían que el propósito del rey era verlo a cada uno y decidir que alguno quede libre. Entonces cuando el rey empezó a recorrer la cárcel, se le presentaban allí presos y todos le decían, oh rey, yo estoy aquí injustamente, me han acusado por una culpa, por un pecado, por un mal que no he cometido. Y todos iban tratando de explicarle al rey lo justo que eran, lo bueno que eran, que no debían estar ahí presos. Y todos estaban presos por causas bien probadas. Y todos sabían bien por qué estaban ahí. Y todos trataron de justificarse hasta que llegó el último. Y el último estaba así sentado con la cabeza gacha y no hablaba ni decía nada ni se defendía. Y entonces el rey le pregunta, ¿y vos no vas a demostrarme cuán inocente sos para que te deje libre? Y entonces aquel hombre le dijo, mire rey, yo soy culpable. Yo realmente estoy aquí porque merezco estar aquí. Y no tengo nada que argumentar a mi favor, soy culpable y merezco estar en este lugar. Entonces el rey dijo, inmediatamente saquen a este preso de aquí, porque los va a corromper a todos aquellos que son tan bonitos y tan justos. Y lo dejó libre aquel que simplemente había hecho reconocer su culpa y confesar su culpabilidad. Y sabes, a veces nosotros ante Dios somos así. Tratamos de ir ante Dios y justificarnos ante Dios y explicarle por qué hemos pecado y los traumas de mi pasado y las pruebas de mi vida.
Cuando Dios lo único que quiere es que vayas con un espíritu humilde, te inclines ante Él y le digas, Dios pequé, Dios pequé. Tú eres justo si me condenas, tú eres justo si me castigas, pero reconozco mi pecado, me entristezco por mi pecado y te pido perdón. Saben que la confesión podríamos definirla en 3 palabras. La primera es aceptación, es aceptar tu pecado, es ir delante de Dios y decir, Dios pequé. No excusarte, no justificarte, no echarle la culpa a otros, ir delante de Dios y decir, Dios pequé. La segunda cosa es aborrecer tu pecado, porque saben que la palabra confesar significa ponerse de acuerdo con Dios acerca del pecado. Y significa que yo me pongo al lado de Dios y miro el pecado, mi propio pecado, como Dios lo mira. Y lo primero que Dios quiere que diga, Señor, ahí está mi pecado, ese es mi pecado, lo reconozco, lo acepto. La segunda cosa que Dios quiere que haga es que aborrezca mi pecado. Porque Dios odia el pecado. ¿Sabe? Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y lo odia porque sabe el daño que le hace al pecador a quien Él ama. Ahora, ¿sabes cómo vas a hacer para odiar tu pecado? Tienes que recordar lo que la Biblia te dice que el pecado hace. El pecado es aquel culpable que ha traído todos los males a tu vida. Recordar cada momento que has tenido que llorar, que te has angustiado, que te has deprimido. Cada mal momento en tu vida que has pasado. El culpable es el pecado. Si el pecado no hubiese entrado en la humanidad, no sufriríamos las muertes de seres queridos. No sufriríamos la enfermedad de nuestros hijos. No sufriríamos el engaño y el maltrato de otras personas. Recordar el dolor que hay en tu vida, que has experimentado o que vas a experimentar en el futuro, el culpable es el pecado. ¿Saben? Yo cada vez que despido a un ser querido, cuando lo despedí a mi padre, me acuerdo cuando lo despedí a doña Albita, cuando me pasaron cosas desagradables en la vida, siempre viene a mi mente este pensamiento. El culpable de todo esto es el pecado. Y lo hago a propósito, para odiar el pecado. Porque muchas veces me siento atraído por el pecado y tentado por el pecado. Pero trato de ponerme esos pensamientos que son verdaderos para odiar el pecado. El pecado es el que trae dolor, tristeza, amargura. El pecado ofende a Dios. Un Dios santo y justo es ofendido por nuestro pecado. Pero algo más para odiar tu pecado. El pecado es lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Cuando ves así a un Cristo escupido, abofeteado, azotado, coronado con espinas, crucificado, sufriendo lo que no vamos a llegar a entender nunca que Él sufrió, recordad, Él estuvo allí por causa del pecado. Cuando piensas en todas estas cosas, no te es difícil odiar el pecado, porque sabes lo que el pecado hace en tu vida, en la vida de tus seres queridos, y lo que el pecado hace a Dios. Y la tercera cosa es que tenemos que apartarnos del pecado. No solo aceptarlo, no solo odiar y aborrecer el pecado, sino apartarme del pecado. Dice allí, Proverbios 28:3, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Muchas veces vamos a Dios, confesamos nuestro pecado, pero lo único que queremos hacer es aliviar nuestra conciencia y librarnos de las consecuencias del pecado, pero en nuestros corazones lo que estamos queriendo es un nuevo crédito para volver a pecar. Esto no sirve. Dios es fiel y justo. Fiel porque Él va a cumplir lo que promete, justo porque Él sabe si le estás confesando con un verdadero arrepentimiento y con un corazón que desea realmente dejar ese pecado. No por alguien que va simplemente para evitar el castigo y las consecuencias. ¿Sabes? La confesión es una condición necesaria. Aceptar tu pecado delante de Dios, humillarte delante de Dios, quebrantar tu corazón delante de Dios, pedirle perdón y pedirle su fuerza para dejar ese pecado. Y el tercer punto de esta parte es que la comunión es lo necesario para no volver a pecar. Voy a leer ahí unos versículos nomás, pero el 51:10 dice, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51:11, ese es el 51:10, el 51:11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En esta época el Espíritu Santo tiene una residencia permanente en el creyente, no se va.
Pero sabes, a través de nuestro pecado lo podemos apagar y lo podemos entristecer. Y sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es imposible vivir en santidad. Sabes, necesitamos comunión para no volver a pecar. Quizás has pecado. Ve a Dios, confiésale tu pecado, acepta tu pecado, aborrece tu pecado, apártate de tu pecado. Pero tienes que tener comunión ahora para no volver a caer. En tus propias fuerzas no vas a mantenerte bien delante de Dios. Y la comunión es algo que tenemos que practicar diariamente, buscando a Dios con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Ahora, quiero terminar pensando en el corazón del perdonado. Hemos visto las consecuencias del perdón. Y a través de esto Dios nos dice, no peques, no te conviene. Dios, el pecado siempre te pasa una factura. Y el precio es muy alto por pecar. No vale la pena, no peques. La segunda cosa que hemos visto es el camino del perdón. Es buscar a Dios. Solo en Él hay solución. Es confesarle nuestro pecado. Ponernos de acuerdo con Él. Y por último, esforzarnos en una vida de comunión con Dios para no volver a caer. Pero ahora quiero llevarte a pensar en el corazón del perdonado. ¿Qué pasa con aquella persona que viene agobiado, aplastado por su pecado y se acerca a Dios en una confesión sincera? Dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El Salmo 32:2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabe? El primer fruto en el corazón de alguien perdonado es bienaventuranza. Esto es dicha, esto es felicidad, esto es paz, esto es gozo. Una persona bienaventurada es una persona que se siente completa, que no le falta nada. Y quiero decirte que no hay nada mejor que después que uno ha pecado sentir el perdón real de Dios. Es un perdón real. Dios quita el pecado, lo saca de tu corazón, lo lava con su sangre. Y sabe lo que uno siente cuando Dios perdona, es bienaventuranza. La otra cosa que pasa en la vida de alguien que es perdonado es que de ahora en más quiere obedecer a Dios. Dice, antes seguí los deseos de mi carne, mis deseos pecaminosos, pero ahora quiero someterme a Dios. Por eso dice así el Salmo 32:9, David dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y dice David, no conviene ser ni como el caballo ni como el mulo. ¿Qué hace el caballo? El caballo se desboca y empieza a correr y uno no lo puede sujetar y va donde quiere y hace lo que quiere. ¿Qué hace el mulo? Se para y no lo mueve ni a palo. Y a veces así somos nosotros, como el caballo. Vamos y hacemos lo que queremos. Dios nos dice, no lo hagas, nosotros lo hacemos. Esto es pecado, nosotros lo hacemos. Esto no te conviene, nosotros lo hacemos. Y a veces somos como el mulo. Dios te va diciendo, hace esto, pero nosotros estamos ahí. No lo voy a hacer. Y a través de los mensajes y de la hora silenciosa y de la meditación en su palabra, vamos viendo que Dios nos está indicando cosas que deben cambiar y cosas que debemos hacer en nuestra vida, pero nosotros estamos allí, tercos, parados, y seguimos con la nuestra. ¿Sabe? Un corazón perdonado se da cuenta que estas conductas no le convienen, que le conviene acercarse a Dios. Un corazón sumiso. La otra cosa que tiene un corazón perdonado, el 32:11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justo, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Sabe? El perdón produce una alabanza gozosa, una vida gozosa. El Salmo 51:13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David está diciendo, después Dios que me perdones, después que me limpies, voy a ser tu mensajero. Y voy a ayudar a los que están perdidos en el pecado, a que encuentren a Cristo como Salvador, se transformen en un evangelista. Y voy a ayudar a los creyentes que están en pecado, a que abandonen su pecado y vuelvan a la comunión contigo. ¿Sabes? El corazón de un perdonado se transforma en un siervo que evangeliza y exhorta. El 51:14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Empezamos a adorar a Dios, a reconocer sus atributos y a adorarle por lo que Él es. ¿Sabes? El corazón de alguien perdonado tiene tanto gozo, se siente tan libre de ese peso que ha producido el pecado en su vida,
de toda esa esclavitud, esa enfermedad, esa suciedad que el pecado ha traído a la vida, cuando Dios lo perdona y Dios lo limpia, sentimos tanto gozo que lo que queremos hacer es servirle, es obedecerle, es adorarle, es ponernos en sus manos de ahora en más. Y a veces nosotros no llegamos a este punto hasta que el pecado no nos ha hecho tocar fondo. Nosotros no necesitamos llegar al fondo para darnos cuenta que nos conviene ser fieles a Dios y obedecerle. Tenemos que creer su palabra. El pecado a la larga te va a hundir hasta lo más profundo. Créelo, Dios lo dice y Dios no miente. Ahora, quiero terminar diciéndote esto. El plan de Dios para nuestras vidas es que no pequemos. Por eso dice allí en 1 Juan 2:1, estas cosas te escribo para que no pequéis. Este es el plan de Dios. Dios sabe lo que el pecado trae a la vida de una persona. Sabe el dolor, la tristeza, la humillación, el llanto que el pecado produce en la vida de una persona. Por eso Él dice, esto te escribo para que no peques. Yo no quiero que sufras las consecuencias del pecado en tu vida. No te conviene, no peques. Pero Dios también sabe que vamos a fallar muchos de nosotros. Y por eso el pasaje sigue y dice, y si alguno hubieres pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Si hemos pecado tenemos una alternativa. Si ya hay pecado en nuestra vida tenemos una alternativa, ir a Dios. Jesucristo es nuestro abogado. Él está allí para interceder por nosotros. El diablo nos quiere acusar. El diablo dice, mira lo que ha hecho tu hijo. Mira cómo ha pecado, mira cómo ha mentido, mira que ha emborrachado, mira está fumando, mira está mintiendo, mira está chismeando, mira está murmurando. Pero nosotros vamos a Jesucristo en confesión humilde y sincera. Entonces Cristo es nuestro abogado y se para delante de Dios y dice, aquí están las marcas de los clavos en mis manos, en mis pies, aquí está mi costado, aquí está mi cabeza lastimada por la corona y mi espalda lacerada por los látigos. Yo pagué la deuda. Y sabes que esa sangre que Cristo derramó nos limpia de todo pecado. Tenemos la alternativa, confesar nuestro pecado a Dios. Cristo es nuestro abogado. Él pagó ya por nosotros en la cruz del Calvario y nos puede limpiar de todo pecado, de toda maldad. Pero el plan de Dios es que no pequemos. Si estás así en tu corazón pensando, quizás has venido en esta tarde pensando en pecar. Tal vez has dicho, cuando vuelva de aquí ya has traído, quizás planeado un pecado. Me voy a ir a chusmear con tal persona. O de aquí me voy a ir a tomar un vinito a tal lado. O cuando salga de aquí me voy a fumar ese cigarro. O este problema que tengo lo voy a solucionar con tal mentira. No sé, tal vez has venido aquí pensando que al salir de ese lugar ya vas a cometer algún pecado. Y lo has tenido ahí en tu mente, pensado y planeado. ¿Sabe? Dios te dice, no lo hagas. No lo hagas. No te conviene. El precio que vas a pagar es muy alto. ¿Sabe qué te dice Dios? Que la única solución es darle tu vida a Él. La única solución es entregarle tu vida a Dios. Él tiene poder para día a día fortalecerte, guiarte y ayudarte a vivir una vida santa. Y que no tengas que estar un día en un rincón, tirado, llorando por lo que el pecado ha hecho en tu vida. ¿Sabes? Esta enseñanza de David nos tiene que tocar el corazón. No nos conviene el pecado, nos conviene la santidad. Y para eso necesitamos una vida de comunión con Dios. Ojalá que en esta noche esa sea nuestra decisión. Vivir una vida de comunión con Dios para no pecar contra Él y para no cargar con las consecuencias del pecado. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias Señor por la libertad que tenemos de abrir tu palabra santa y porque en ella, Señor, tú nos has revelado tu sabiduría, tus consejos. Aquí encontramos, Señor, lo que necesitamos para una vida